Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en otra emisión de Filosofando Ando, haciendo reflexiones sobre la coyuntura del país desde nuestra formación profesional, que entre nosotros tres es la filosofía, y nos han acompañado también historiadores e historiadoras. Estaría excelente si fueran uniendo más colegas, hombres y mujeres, que quieran reflexionar desde una perspectiva de izquierda eh, lo que está ocurriendo en el país en estos tiempos tan interesantes. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gus, buenas tardes Montalvo, buenas tardes auditorio. Bien, feliz, comienza el sexenio de Claudia Sheinbaum y con mucha ilusión y con mucha esperanza. Gracias, Jesús. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bonita tarde. Pues yo muy feliz porque ya tenemos presidenta. Y miren qué presidenta, ¿eh? Viene con mucha fuerza, empieza con mucho ánimo, con una actitud muy clara, y esto me entusiasma. Eh, y por eso me siento muy, muy, muy feliz. Gracias, querido Gus. Saludos, querido Jesús. Así es, ya tenemos presidenta desde hace más de un día, ¿no? Empezó a las 0 horas del 1 de octubre como presidenta, pero la ceremonia en la cual se le entrega la banda presidencial y ella se presenta ante el pueblo de México en la Cámara de Diputados, pues fue ayer en la mañana. Eh, muchos simbolismos en el evento, ¿no? El hecho de que fuera Ifigenia Martínez, a pesar de su avanzada edad, tuvo la fuerza suficiente para estar ahí, para presidir el evento. La llegada y la retirada de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente. Hay una imagen en donde él está como mirando hacia arriba, muy satisfecho de lo conseguido. Yo creo que esa es de las imágenes que se van a quedar enmarcadas. Y por supuesto, el discurso de Claudia, ¿no? Tiene varias etapas. Habla de el reconocimiento y agradecimiento hacia el trabajo hecho por López Obrador. Habla sobre el humanismo mexicano. Habla sobre las relaciones internacionales. Habla sobre el poder judicial. Entonces, Jesús, ¿qué te parece el discurso? ¿Qué destacarías? Gracias Gus. Bueno, pues fue muy conmovedor, fue, fue un evento súper interesante. Déjenme comenzar con una pequeña reflexión sobre López Obrador. Es un hombre de 70 años de edad. Nació en el 53, en noviembre del 53. Es decir, es un hombre, es un anciano, es un hombre de la tercera edad, ¿no es cierto? Y qué hazaña. Logró lo que ningún líder de izquierda en México había podido. Entonces, eso me parece notable, pues se involucra desde joven y empieza a participar en la vida pública de México y poco a poco va destacándose hasta llegar a ser quien es en la actualidad. Creo que no hay forma de saberlo, pero me parece que nos fue mejor a los mexicanos y las mexicanas que tomara la presidencia teniendo más edad que en el 2006, por ejemplo. Pero aún así, ocurre que termina su sexenio y entonces se va a Palenque. Él nos lo dijo en varias ocasiones. Y bueno, yo creo que es una cosa muy fuerte para él y para sus simpatizantes, porque son años de verlo, de seguirlo, de defenderlo, de luchar con él, ¿no? Es un honor luchar con Obrador, dice la consigna. Y de repente se acaba su sexenio y él en su propia voz dijo, bueno, yo me voy, no voy a hablar más de política, no, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es muy fuerte, tanto para sus simpatizantes como para él mismo.
como salir del Congreso a Palenque, a una especie de retiro, digamos, ¿no? No sé, eso me sorprende mucho. Veo, me gusta mucho el discurso de Claudia, me gusta mucho cómo se vincula desde un principio con López Obrador, cómo dice que aunque él no le guste, es visto por millones como el mejor presidente de México. Y yo creo que es cierto. Lázaro Cárdenas, dice Claudia Sheinbaum, solo comparable con Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas no consigue darle continuidad al cardenismo. En cambio, AMLO sí, AMLO consigue darle continuidad al obradorismo, lo cual me parece fantástico. Y veo que Claudia es un personaje con su propia identidad, con su propia fuerza, con sus propios rasgos, con su propia agenda, ¿no? Como continuación de la cuarta transformación, pero también con sus rasgos distintivos, que me parece que es fantástico. Eh, el comentario que hace sobre la reforma al Poder Judicial me parece que es súper pertinente. Me parece que con ese comentario refuta la idea de que se quiere controlar al Poder Judicial, sino que demuestra que en realidad se trata de darle más fuerza, de hacerlo más autónomo, más independiente. Y creo que es un discurso muy bien estructurado, un discurso muy bien pensado, muy inteligente y que, pues a uno como simpatizante de este movimiento lo deja muy, muy satisfecho. Lo dejaría ahí. Muchas gracias, Jesús. Muy interesantes los planteamientos. Me faltó señalar un tema muy, muy relevante de su discurso que creo que hay que mencionarlo desde el principio porque es parte primordial de su gobierno ahora, fue parte primordial de su campaña, fue el lema creo que más importante, es tiempo de mujeres, ¿no? Es tiempo de mujeres y dedicó una buena parte de su discurso también a hablar del asunto. Eh, También me gustaría comentar rápidamente antes, Pedro, si me permites, de darte la palabra en este punto sobre la salida de Andrés Manuel. Ya habíamos hablado un poco la vez pasada sobre lo que significaba Andrés Manuel para la política mexicana. Solo mencionar que esto quedó plasmado muy bien en el cuadro oficial, ¿no? Cada que termina un sexenio se hace un cuadro, una pintura, un retrato del presidente saliente como forma de reconocimiento y hay una sala en Palacio Nacional donde están los retratos de todos los expresidentes. Eh, y el de él es, como casi todo lo que hizo, una ruptura de paradigmas, ¿no? Todos los presidentes están solos, algunos están agarrando la Constitución con la mesa, casi con el puño, como diciendo, la ley es la ley. eh, y él está recargado en el balcón, tomando el bastón de mando, y al fondo, como también recargado sobre él, el pueblo de México. ¿No? En redes sociales ponían, sí, yo estoy allí por el asta, no, yo estoy más por acá abajo, ¿no? Como todos diciendo, todos estamos ahí, ¿no? Los que por lo menos alguna ocasión estuvieron en algún evento desde el 2000 siendo candidato, desde los 90 cuando trajo el éxodo por la democracia de Tabasco, ¿no? Yo creo que de las primeras veces que llenó el Zócalo en los 90. Eh, Desde entonces, desde el desafuero, pues ahí estuvo el pueblo con él hasta hoy, ¿no? Entonces, eso me parece genial. Pedro, ahora sí, ¿cómo ves el discurso de Claudia? ¿Cómo ves la despedida de Andrés Manuel? Bien, gracias, gracias, Gustavo. Cuando nos presentaste, dijiste que pues hablábamos y con una perspectiva de izquierda y también desde nuestro ámbito profesional o desde nuestra formación académica, pero yo lo ampliaría un poco
más. Por mi parte, también lo hago desde mi singularidad, como un individuo, como un sujeto, miembro de esta sociedad, filósofo, no, también soy afectado por lo que se decide en el ámbito político. Así que hablo no solamente desde el ámbito profesional, sí, porque si lo hiciéramos así, excluiríamos a mucha gente. Y en esta discusión creo que cabemos todos, ¿no? O al menos es la intención, que quepamos todas las personas. Bueno, y esto pues va ligado con lo que estás expresando a propósito de la pintura de Andrés Manuel López Obrador con, con el zócalo lleno, ¿verdad? Y yo también podría agregar, hey, yo también he estado ahí, ¿eh? Ayer, por ejemplo, puedo presumir, ayer estuve ahí, estuve casi enfrente de la catedral, por ejemplo, me ubiqué dentro de la plancha, al frente de la catedral, este, y para mí fue muy emocionante, fue súper interesante, y bueno, pues voy a extrañar a AMLO. Tengo su último libro y ya estoy esperando el siguiente porque prometió que se iba a poner a escribir. Así que ya estoy esperando el siguiente libro de AMLO, y pues ya tendremos oportunidad de comentar con más detalle el contenido de su último libro, el de Gracias, y el que estará por elaborar. Bueno, pues voy a extrañar a AMLO, creo que es un personaje que sí pasa a la historia por muchos motivos. Eh, eh, Fijó las bases para una transformación auténtica, para pues aquí especialmente tú, Jesús, lo has mencionado muchas veces, para llevar a cabo esa revolución de las conciencias, que en gran medida está generando una transformación, no solo en la vida pública del país, sino en todos los ámbitos de la vida del país, ¿no? Estemos o no en el ámbito público. También, también esa transformación va a pegar en el ámbito privado, en el ámbito familiar, gracias especialmente a la perspectiva feminista que trae Claudia Sheinbaum. Así que esto va a trascender de muchas maneras, y esto me parece a mí impresionante. Y solo como un primer apunte, yo creo que el gran logro de esta transformación que inició López Obrador y que continúa y con su propio toque Claudia Sheinbaum, es que hay un acercamiento, otra vez hay un involucramiento de distintos sectores poblacionales en la administración pública del país. Y esto me parece a mí extraordinario. O sea, esto no es lo normal. Lo normal, lo que estamos viendo en muchas partes en el mundo, especialmente lo que podemos ver en algunos lugares de Latinoamérica, lo que podemos ver en Estados Unidos de Norteamérica, en la Europa occidental, es que la gente pues ya se siente un poco desligada de la política, ya se siente desligada de las acciones públicas. Y lo que está pasando aquí en México pues es extraordinario porque aquí lo que yo noto es que la gente podemos sentirnos involucradas en la vida pública del país. Y esto me parece a mí impresionante. Y lo es en cierta medida porque el discurso va alrededor de que esto debe hacerse desde el pueblo, desde los intereses que tienen los distintos grupos poblacionales. Y el otro lema, que es un principio de esta transformación, pues dice, y tiene mucho sentido, con el pueblo todo y sin el pueblo nada, ¿no? Este, y eso a mí me parece impresionante. Y me quedo solo con este primer apunte para iniciar. Yo creo que este es uno de los mejores aciertos, el llevar la administración pública a los intereses de los distintos grupos poblacionales y llevar la política a su origen natural, que es el pueblo.
Entonces, para mí esto es impresionante y creo que en ese sentido estamos viviendo una transformación auténtica, y yo diría que revolucionaria. Hasta ahí mi primer apunte. Muchas gracias, Pedro. Creo que ya estás dirigiendo un poco las cosas hacia el asunto del humanismo mexicano, ¿no? Creo que sería el punto siguiente de lo que estás planteando. Y relacionado un poco con eso, quisiera insistir en esta parte del el valor del agradecimiento. Eh, Había antes una idea en la política mexicana que decían como la necesidad de desmarcarse. El presidente saliente se iba y el nuevo entrante tenía que desmarcarse, ¿no? Era como una forma de evidenciar que no estaban en un maximato, como que no estaban en una suerte de acuerdo, que de hecho sí estaban, ¿no? Eran los mismos, desde Miguel Alemán hasta eh, Enrique Peña Nieto, pues eran casi los mismos grupos de intereses que gobernaban, ¿no? Pero para la apariencia hacia el público, hacia el pueblo, tenían que aparentar diferencia de estilo, diferencia de intereses, ¿no? Entonces tenían que desmarcarse y a cada cambio de sexenio se escuchaba mucho esto. ¿Cómo se desmarca el presidente nuevo del anterior? Bueno, la primera presidenta con A, mujer, no tiene que caer y no cae en ese discurso, en esa forma de hacer política, y más bien su política es una política del agradecimiento, del reconocimiento de lo que hizo el gobierno anterior. Entonces eso me parece genial, ¿no? De todos los ejemplos que nos ponen este, Andrés Manuel y nuestra presidenta, pues ese es uno de los que me parecen más importantes para la política. Eh, pero no sé, Jesús, si quieras continuar en esta idea que decía Pedro, ¿qué más del discurso de Claudia ves? ¿Qué otros símbolos encuentras? Y qué piensas de lo del humanismo mexicano? Prefiero, Gus, seguir tu reflexión, lo que acabas de decirnos. Fíjense, yo no lo tengo presente, no me parece, no lo tengo presente en mi propia vivencia como ciudadano. No recuerdo que haya sido una constante esta preocupación por desmarcarse del antecesor. No, no lo recuerdo, francamente. Quizá, en mi percepción, son más los medios, es la mediocracia pidiéndole, quizá exigiéndole a Claudia que se desmarque de AMLO y Claudia sin obedecerles. Pero no, no tengo ese recuerdo, ¿eh? Pienso, mis recuerdos de la infancia están demasiado atrás, entonces no, no iré tan lejos, pero en la elección, por ejemplo, en la elección del 94, no recuerdo que nadie le pidiera a Cedillo que se desmarcara de Salinas, ni tampoco a Cedillo desmarcándose en campaña de Salinas. Ahora, ahí hubo una ruptura, seguro que la hubo, sin duda, pero una ruptura entre ellos, casi me atrevería a decir, quizá exagero un poco, pero casi diría que una ruptura a nivel personal. Pero no hubo una ruptura del modelo económico, era el proyecto neoliberal. O sea, Cedillo fue un continuador fiel de las políticas económicas y de las políticas públicas de Salinas. Y otro tanto entre Cedillo y Fox. Fox decía que de lo que se trataba era de sacar al PRI de los pinos, que con eso se resolvían los problemas que tenía México. Y desde luego, él gana la elección presidencial, pero es la misma historia, ¿no? O sea, efectivamente es la alternancia, en tanto que ahora es el PAN quien gobierna y no el PRI, pero de nueva cuenta es el mismo proyecto económico neoliberal, el proyecto que protege a la oligarquía y el proyecto ante el que se enfrenta el humanismo mexicano. De Fox a Calderón, pues ¿dónde está el desmarcarse? ¿Cómo va a ser cuál desmarcaje
si Fox contribuye al fraude electoral, ¿no es cierto? Entonces, no, no hay tal cosa. Por supuesto que no se desmarcan. Es continuidad de la peor, de la más vil, de la más corrupta. Y de Calderón a Peña Nieto, otro tanto. Es otra vez esta idea de la transición, ahora del PAN al PRI, pero siempre defendiendo PAN y PRI el proyecto neoliberal, ¿no? El proyecto que defiende a los intereses de la oligarquía y que perjudica al pueblo de México. Cuando gana AMLO, pues no es que AMLO tenga que desmarcarse de Peña, porque desde un principio sabíamos que era una cosa distinta, ¿no? Lo sabíamos los millones de personas que votamos por López Obrador. Cuando López Obrador asume la presidencia el 1 de diciembre del 2018, recuerdo que de las primeras cosas que hizo AMLO en su discurso ese día fue agradecerle a Peña Nieto que no interviniera en el proceso electoral. Y entonces yo escucho eso en boca de AMLO y no puedo evitar sentir un pequeño coraje como pensando, pero ¿por qué se le va a agradecer que haga lo que debía de hacer, ¿no? Y después de que le hace ese agradecimiento, inmediatamente se desmarca, porque ahí sí hay una ruptura real, auténtica, respecto al proyecto económico neoliberal, ¿no es cierto? O sea, el proyecto económico de Andrés Manuel es lo que él ha llamado el humanismo mexicano. Y entonces al instante, en ese mismo evento, 1 de diciembre del 2018, empieza a decir López Obrador lo que significó el neoliberalismo, los 36 años de neoliberalismo, y que él va a ir en la dirección opuesta, cosa que hizo, ¿no? Cosa que hizo y que me parece al final de su sexenio tiene muy buenos resultados. Quienes le juegan al vivo, beneficiando los intereses de la oligarquía, critican el pobre crecimiento económico en el sexenio de AMLO. Es cierto, fue bajo, pero hay que decir que se atravesó una pandemia, ¿no? Eh, Me parece más bien que si medimos los resultados económicos del humanismo mexicano en los últimos años, medidos así, en los últimos años, creo que el resultado es en verdad poderosísimo, es fantástico. Es casi pleno empleo, o bien reducir el desempleo significativamente, un aumento considerable al salario mínimo, los apoyos sociales, ¿no? Sacar, en todo el sexenio fueron más de 9 millones de personas que salieron de la pobreza, la apreciación del peso frente al dólar. Entonces, me parece que los resultados son muy buenos. Y con Claudia, pues Claudia no tiene nada de que, no tiene por qué desmarcarse de López Obrador cuando es el segundo piso de la cuarta transformación. Lo dejo ahí. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jesús, en que en este caso no se puede hablar de desmarcarse. Lo que decía en los casos anteriores, eh, sí, es un desmarcarse en los medios, pero recordemos que los medios decían lo que los presidentes querían que dijeran. Entonces, si había este discurso con el concepto de Daniel Cosío Villegas del estilo personal de gobernar y esta noción de que ese estilo personal, pues, te tiene que desmarcar de la otra persona. Entonces, pues hablaba de este desmarcarse y esto lo veo más bien lo retomé de Julio Scherer, tiene un libro que se llama Los Presidentes y analiza un poco eh, su relación con Díaz Ordaz, con Echeverría, con López Portillo y con De la Madrid, pero no tanto su relación personal, sino la relación periodística de él en tanto periodista. Y entonces marca esta idea de un desmarcarse que tienes razón, es ficticio, es falso, ¿no? En los medios se hablaba de este nuevo presidente tiene ahora este estilo
se desmarca del otro, porque si el otro, hasta luego era la misma cosa, pero le cambiaban el nombre, ¿no? De Solidaridad a Prospera. No recuerdo de quién era Prospera, pero era el mismo programa y era el programa de política social. Este, Oportunidades fue otro. Oportunidades fue otro, ¿no? Entonces ya con el cambio de nombre era como, se está desmarcando porque le da un nuevo enfoque a la política social. Cuando solamente cambiaban de nombre, o sea, eso sí es pura ficción, ¿no? Pura ficción, tienes razón. En realidad no cambiaban de proyecto. Con López Obrador sí llegó ese cambio, esa ruptura, más que desmarcarse, ¿no? Fue una ruptura, como bien lo señalas. Eh, y Claudia no, Claudia agradece y desde el principio dijo, vamos por el segundo piso. Y como vamos por el segundo piso, retoma el concepto de humanismo mexicano, retoma las políticas sociales, los programas del bienestar, la política económica parece que va en el mismo sentido, la creación de infraestructura como trenes también va en ese sentido, o retoma, continúa y propone nuevas cosas. ¿Qué ves tú de esto, Pedro? ¿Qué retoma, Sí, qué pone nuevo? sí, efectivamente, pues no hay necesidad de hacer una ruptura porque el proyecto es claro, porque el proyecto es contra la política del sistema que impuso el priismo en los últimos treinta y tantos o cuarenta y tantos años, ¿no? Al que Andrés Manuel López Obrador le llamó etapa neoliberal. Este, mm, y en ese sentido, pues no hay necesidad entonces de hacer una ruptura, porque una ruptura al proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, pues podría significar una vuelta hacia, hacia la política neoliberal que caracterizó los gobiernos priistas y panistas. Hola, Mishu. Hola. Bueno, aquí tengo la visita de Mishu que es protagonista y le encanta salir en pantalla. Bueno, a ver, Mishu, no me golpees con tu cola. Este, yo, en cambio, lo que veo entonces es una continuidad de un proyecto, y este proyecto a mí me parece que sí es claro. Este proyecto que se liga con la idea del humanismo mexicano en la medida en la que, y así lo aclaró ayer Claudia Sheinbaum, el humanismo mexicano tiene dos puntos de referencia y uno de ellos tiene que ver con el reconocimiento y la recuperación de los saberes, de los conocimientos y de los problemas de los pueblos indígenas en México. Entonces ahí se enfoca, hay una primera fuente del humanismo mexicano. Y la otra fuente del humanismo mexicano son los problemas nacionales que tenemos los distintos pueblos que conformamos esta gran nación, ya como una entidad política moderna o el Estado Nacional. Así que ayer lo aclaró Claudia Sheinbaum en este sentido, en estos dos puntos. Entonces, por una parte, es el reconocimiento de las preocupaciones de los intereses del Estado Nacional a partir de la constitución de su población, y por otra parte, la de los pueblos indígenas, la de los pueblos originarios. Bueno, pues esto me recuerda a mí a Andrés Molina Enríquez, porque Andrés Molina Enríquez, pues fue un autor de finales del 19, quien escribió un libro que ha trascendido hasta nuestros días, y es un libro que recomiendo su revisión, recomiendo su lectura cuidadosa, que se llama Los grandes problemas nacionales, publicado en 1909. Eh, Entre paréntesis, Andrés Molina Enríquez es uno de los autores de algunos de los artículos más importantes de la Constitución del 17, como el artículo 27, por ejemplo, entre otros. Bueno, Andrés Molina Enríquez me parece que es importante que lo revisemos, que lo desempolvemos, que lo revisemos con cuidado, porque él habla de lo que él considera los grandes problemas nacionales y por ello se refiere, por ejemplo, a los problemas agrarios. Y si esto lo traemos a las circunstancias actuales,
Híjole, miren qué interesante. Algunos de los grandes problemas nacionales que podemos destacar hoy tiene que ver con el acceso al agua, tiene que ver con lo que ahora se denomina como autonomía alimentaria. Creo que se congeló Pedro. Sí, 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 Felipe. dime. Ah, no. Se congeló un poco tu imagen en donde te quedas en autonomía alimentaria. Ah, bien, 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 bien. También, también mencionaba yo que todos los problemas que se generan alrededor pues, de todo lo que ocasiona la industria minera en el país, pues son algunos de los problemas nacionales que podemos destacar hoy. Y, y en este sentido, me parece importantísimo destacar el libro y el pensamiento de Andrés Molina Enríquez, porque lo podemos actualizar a la circunstancia actual. Y son problemas que desde hace más de un siglo se han planteado, pero que hoy y de alguna manera siguen vigentes, como el acceso al agua, este, la posibilidad de tener autonomía alimentaria, etcétera, etcétera. Hoy podemos hablar también de autonomía energética, que son algunos de los grandes problemas nacionales. Entonces ahí ya apunté dos, tres de los grandes problemas nacionales, junto con el de seguridad que es necesario que abordemos en muchas ocasiones, más el reconocimiento de los intereses, de los problemas, de las necesidades y también de los saberes de los pueblos originarios que hay en todo el país. Y de esta manera podemos conjuntar elementos que abonan hacia la idea del humanismo mexicano, como lo ha planteado Claudia Sheinbaum, que creo que, curiosamente, si bien fue Andrés Manuel López Obrador quien planteó esta categoría de humanismo mexicano en su actuar político, pues Claudia creo que lo está haciendo con mucha claridad, con más claridad que AMLO. Y, y esto me parece fascinante porque yo veo en Claudia acciones bien claras, bien claras. Y por cierto, déjenme comentarles una pequeña anécdota, sí, sí, ya es para el anecdotario. Ayer, durante la ceremonia indígena, en la que pues se estaba dando un reconocimiento a Claudia Sheinbaum como, pues, como dirigente de los pueblos, eh, pues pasó algo bien, bien chistoso, algo que qué bueno que me lo llevo en el anecdotario de mi memoria y que comparto con ustedes ahora. Y es que durante un momento, durante esa ceremonia indígena, este, pues nos pedían que levantáramos las manos y volteáramos hacia uno de los puntos del horizonte, ¿no? Si no me acuerdo, fue hacia el oriente, pues para pedir pues para pedir que Claudia tenga la sabiduría y la fuerza para dirigir bien a la nación. Y justo en ese instante en el que nos pedían que levantáramos las manos, hagan de cuenta, bueno, yo me estoy jalando de los pelos, ¿eh? O sea, es mi interpretación y es mi sensación, es mi subjetividad, y en ese momento cayó una pequeña brisa, así como una pequeña llovizna así, pero casi instantánea, nada más, porque fue solo en ese momento en el que nos pedían que levantáramos los brazos, extendiéramos las manos, hacia uno de los puntos del horizonte, como hacían, como hacían muchos pueblos en la antigüedad, como incluso aparecen los códices, ¿verdad? En donde se ponen los cuatro puntos del horizonte. Bueno, pues ayer nos pedían que volteáramos hacia alguno de los cuatro puntos del horizonte, acabamos volteando a los cuatro puntos, y uno de esos, cuando decían, pues que Claudia tenga la fuerza y la guía para dirigir bien el país, sentí que sentí que el ambiente, el cielo, déjenme decirlo de esta manera, los dioses, las diosas estaban reaccionando. Y si no me equivoco, las palabras fueron más o menos, que el aire, que el cielo bendiga, algo así mencionaban a Claudia,
Y justo en ese instante sentí la brisa, una pequeña brisa. Yo dije, ay, están respondiendo las diosas, los dioses están respondiendo, ¿no? Este, cuando volteamos hacia otro de los puntos del horizonte, este, eh, en el que igual se mencionaba algo relacionado con que Claudia tuviese la fuerza, la sabiduría, llegó una pequeña ventisca justo en ese instante. Yo dije, ay, sí, el cielo está respondiendo, ¿no? En fin, bueno, muy subjetivo, ¿sí? Pero, pero se los comparto porque a mí me pareció significativo, me pareció bonito. Eh, y es que creo que en el fondo, sí, actividades. Eh, repito, en el fondo se están entrelazando muchas subjetividades. Creo que en esta nueva etapa de la política nacional se están cruzando las subjetividades de nuestros modos de ser, de nuestras creencias, de nuestras morales, de nuestra moralidad. Y en este sentido, creo que el enunciamiento y el posible reconocimiento de las culturas de los distintos pueblos que conformamos esta gran nación, pues va a ser fundamental y me parece vital y me parece que es lo que le da sentido a la política, a esta política nacional aquí en México. No es algo que se pueda decir en otros países. No me imagino algo parecido en la Europa Occidental. No me imagino algo parecido en las grandes ciudades industriales. Pero aquí pasa. Y quiero terminar esta intervención mencionando que lo que aquí pasa en México, pues no es algo que tenga sido como punto de referencia casi obligado, porque es lo que siempre estudiamos. Porque cuando estudiamos filosofía, cuando estudiamos historia, cuando estudiamos sociología, cuando estudiamos ciencias, cuando estudiamos cualquier cosa, siempre nos enseñan los valores de la cultura occidental europea. Este, y, 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 y nosotros no tenemos las condiciones que vive la Europa occidental. Porque entre los 100 puntos que ayer volvió a expresar Claudia y que ya había expresado en su campaña, en su cierre de campaña, ahí mismo, en la misma plancha del Zócalo, este, en cuya ocasión también pude estar presente, pues menciona cosas que son básicas, ¿sí? Como por ejemplo, el derecho a la salud, derecho a la alimentación, por ejemplo, para la primera infancia, derecho de atención a las mujeres que están embarazadas, que van a parir, eh, derecho a la alimentación de los pueblos. Ay, qué colazo me pusiste. Derecho, derecho a cosas que son así básicas, básicas que en la Europa Occidental tienen cubiertas y que nosotros no tenemos cubiertas. Entonces, fíjense, y eso es algo que quiero destacar, entre los 100 puntos que menciona Claudia, sí, 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 menciona lo de una industria automotriz mexicana con autos eléctricos, sí, y un nuevo satélite para tener mejores comunicaciones y mejorar, pues, los recursos tecnológicos al alcance para sistematizar mejor la información y que todas las instancias del Estado estén interconectadas para que funcione mejor el gobierno y todo eso me parece muy bien, todo eso me parece muy bien. Pero la gran mayoría de los 100 puntos que anunció Claudia van por las cosas más básicas, van por las cosas más elementales que en la Europa Occidental ya está cubierto, ¿sí? Que en Canadá ya está cubierto, que en algunas partes de Estados Unidos para algunos grupos sociales ya está cubierto. Como esto de derecho a la alimentación, derecho a la salud y bueno, y el gran pendiente que tenemos de derecho a vivir en paz, ahí tenemos un problema gravísimo. Entonces, son como las cosas más elementales. Entonces, fíjense lo que ayer planteó Claudia otra vez en estos 100 compromisos que, que, que ya había anunciado como parte de su campaña, es
para decir, vamos a tratar de cubrir lo más básico, que es lo que se llama estado de bienestar, ¿verdad? En Europa le llaman estado de bienestar. En la Europa Occidental tienen cubierto esto que llamamos estado de bienestar, que nosotros estamos lejos, lejos de tener este estado de bienestar. Estamos lejos de ello porque tenemos muchos problemas con y además tenemos mala alimentación, carajo. Hoy lo anunciaba también en su mañanera, si no me equivoco. Espero no estar inventando. Pero este es otro de los problemas que tenemos. No solo tenemos problemas de la alimentación, sino que además tenemos mala alimentación ahora por el consumo de productos chatarra. Bueno, y que está causando muchas enfermedades. Y no solo obesidad, sino distintas enfermedades que que generan, que generan la necesidad de destinar recursos económicos muy cuantiosos al Estado mexicano para cubrir estos problemas de salud que tenemos en la población mexicana. Me extendí mucho, pero quería yo destacar estos elementos. Entonces, por una parte es el reconocimiento de la sabiduría, de las tradiciones, del pensamiento, de la moral y de las preocupaciones y de los intereses de los pueblos originarios y los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos, por una parte, así como los grandes problemas del Estado Nacional, que forman parte del humanismo mexicano. Entonces, que Claudia vaya por el humanismo mexicano, me parece a mí que es fundamental y yo creo que es el faro que nos va alumbrando el camino o que nos deja ver los arrecifes que hay cerca cerca de la playa, ¿no? Me siento muy feliz de que vayamos por ahí, porque a diferencia del periodo neoliberal, ahora sí, se está volteando hacia los intereses de los pueblos, y eso me parece a mí fundamental, elemental, mi querido Watson, ¿no? Porque los gobiernos anteriores a AMLO se preocuparon, no sé por qué cosas, pero no por la nación, se preocuparon por enriquecerse, por el egoísmo, en fin, ¿no? Qué bueno que viven en otros lugares, seguramente llenaron bien sus bolsas para poder vivir en otros lugares, en España, ¿no? Cuando aquí no tenemos cubierto ni siquiera la alimentación básica. Ya, me extendí demasiado. Así que cállenme, queridos amigos, por favor, interrúmpanme, porque ya saben que me suelto, y es que esto da para mucho. Perdón, Muchas queridos gracias, amigos. querido Pedro. Muchas gracias. Tocas varios puntos. Eh, Quisiera compartir también mi testimonio. Lamentablemente no calculé bien el tiempo del discurso. Creí que sería más tarde, entonces cuando me di cuenta ya iba en el punto 15. Afortunadamente no estoy muy lejos y alcancé a llegar al punto 40 más o menos, 41, 42. Ya andaba ahí por 20 de noviembre y algo que mencionamos en alguna ocasión con alguna manifestación de Andrés Manuel ocurrió aquí. Desde que salí de mi casa, que estoy aquí en Tlalpan, ya había gente de regreso, mucha gente de regreso. Y cuando salí del metro Pino Suárez, también ya iba mucha gente de regreso. Eh, pero conforme iba llegando, pues también iba llegando otra gente. Entonces, el Zócalo nunca se vació, pero estuvo gente yéndose y viniendo y llegando también tarde como yo, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Y había mucha gente que lo tomaba con cierta seriedad. Por supuesto, pues había grupos que iban con sus banderas, con sus playeras, ¿no? Se veía que eran parte de alguno de los partidos de la coalición, pero se ve una tranquilidad. Nadie se veía así propiamente como acarreado, como que molesto de haber hecho ese recorrido. Las mujeres celebraban cuando tocaba los puntos sobre la igualdad sustantiva para las mujeres, ¿no? Por lo menos aplaudían, se reían, ¿no? Claudia tiene esta frase luego en los mítines les pregunta a las mujeres, ¿quién lava la ropa? ¿Quién cuida a los hijos? ¿No? Y a quién no se le reconoce ese trabajo y pues la respuesta siempre es mujeres, 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 ¿no? Entonces, tiene esta forma de arengar a las mujeres
y va de acuerdo, va acorde con el programa que está presentando para ellas, ¿no? Habla de este concepto de igualdad sustantiva y pues va tanto que la Secretaría de Salud tenga un enfoque hacia las mujeres porque el sistema pues nos trata en igualdad en abstracto, ¿no? Cuando ellas tienen otras necesidades distintas a los hombres. Habla de el sistema de cuidados que todavía está por implementarse y dice va a comenzar con las mujeres en los sectores agrícolas y va a comenzar con las mujeres textileras de Ciudad Juárez, ¿no? Esta ciudad tan importante eh, y tan con una historia muy grave respecto a las mujeres, ¿no? El Instituto Nacional de la Mujer se va a convertir en secretaría también. Y esto que mencionabas de la salud, Pedro, también ocurre con las mujeres en la mañanera, ¿no? Va a haber un día, creo que los jueves, una sección que se llama Mujeres en la Historia. Entonces, tiene una visión integral de las cosas, ¿no? En donde haya un asunto que atender, pues diferentes instituciones van a participar para resolver ese problema. Eso me parece muy interesante y creo que es una manera muy inteligente de combatir los problemas, ¿no? Ya vamos cerrando. Jesús, ¿cómo cierras? Porque ya estamos en tiempo. Gracias, Gus. Bueno, quiero retomar un poco de lo que ha dicho Montalvo en su breve intervención. Eh, de un lado, me parece muy valioso, me parece que su testimonio es riquísimo en el sentido de que muestra otra de las aristas, ¿no? Otro de los aspectos, de las formas en las que, en mi opinión, el pueblo de México está involucrado con este movimiento. Y me parece que es valiosísimo. O sea, ¿por qué no? ¿De qué manera estaría eso fuera de lugar, ¿no? O sea, desde luego que habrá que recurrir a todo lo que se pueda, pensando en que le vaya bien a la nueva presidenta con A, ¿no? Me parece fantástico, me parece que muestra cómo se suman subjetividades, ¿no? En este proceso histórico. Me parece también, yo no estoy seguro, sí, sin duda, Europa Occidental pues tiene mejores condiciones de vida que América Latina, que África, que la mayor parte de Asia, ¿no? Porque eso es el resultado del colonialismo y del imperialismo. Pero, y hay más todavía, ¿eh? Diría, estoy hablando de Europa Occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un plan Marshall para rescatar a la Europa Occidental que había quedado en ruinas después de la Segunda Guerra. Lo que pasa es que no ha habido un plan Marshall para el resto del mundo, para América Latina, para África, para Asia. Y entonces, en los países que fueron colonizados, lo que hubo fue un saqueo brutal, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, me parece, vino el estado de bienestar en Europa Occidental y en otras partes del mundo. Y después vino la pesadilla neoliberal en el mundo entero. Y creo que el mundo entero, o sea, creo que también en Europa Occidental se vivió o se vive, tal vez deba decir, la época neoliberal. Entonces, ahora, desde luego, aún así, las condiciones de vida pues son distintas, la desigualdad es muy grande. Y eso tiene que ver con el humanismo mexicano, ¿no? O sea, el humanismo mexicano pretende revertir en la medida de lo posible y de una manera completamente consciente esta situación. Y hay resultados, o sea, sí hay resultados al término del sexenio de López Obrador. eh, la gente más pobre, creo, pues mejoraron sus condiciones de vida. 9 millones, más de 9 millones salieron de la pobreza, ¿no?
Ahora, ¿el camino es largo? Sí, sí, sí que lo es, por supuesto. En salud, en educación, en necesidades básicas. Pero esa es la ruta. Y lo de la revolución de las conciencias, pues es eso, precisamente eso. O sea, la gente supo elegir a López Obrador en el 2018 y supo respaldar a Morena y sus aliados en el 2021 y supo elegir a Claudia Sheinbaum en el 2024. A elegir a Claudia Sheinbaum y darle la mayoría calificada a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, ¿no? En la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, me parece que eso es valiosísimo porque creo que esto tiene todavía mucho potencial, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Gracias, Jesús. Pedro, ¿con qué cierras? Bueno, no quiero agradecer las reacciones de Diego Huerta, este, quien nos puso una reacción en el video anterior, en la grabación anterior. También quiero agradecer a Amanda BG, quien además nos hace algunos comentarios bien interesantes. Este, Así que muchísimas gracias a este auditorio, a Amanda BG y Diego Huerta, entre muchas otras personas, pero son las que han reaccionado nos han comentado algo. Así que muchísimas gracias, saludos, espero que también puedan ver esta nueva, nuevo episodio. Y bueno, termino solamente mencionando que yo déjenme expresarlo de esta manera, esta cuarta transformación, este movimiento que me parece o que yo identifico como revolucionario, este, es de los pueblos. Le toca liderar a Claudia y a todo un equipo de trabajo, pero esta es una revolución de los pueblos. Así que, y los pueblos diversos, en plural, con todas sus diferencias. Y, y en estos pueblos tenemos, por ejemplo, también, pues, el grupo social que vivimos en las grandes ciudades, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey, etcétera, etcétera, en las grandes ciudades de este país. Nosotros que convivimos con jóvenes, por ejemplo, son la expresión de una sociedad y de un pueblo que tienen características muy particulares y solo quiero decirles, especialmente a los jóvenes, 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 queridos jóvenes, queridas y queridos jóvenes, esta revolución, en esta revolución ustedes son los protagonistas. Los pueblos son los protagonistas. Le toca liderar a Claudia, pero los protagonistas son los pueblos. Esta es una revolución de los pueblos. Así que debemos asumir bien el protagonismo que nos toca. Por cierto, me alegra mucho y estoy seguro que veré a distintas amigas, distintos amigos y potencialmente tendríamos que levantar la manita y poder participar en las mañaneras, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Participar en las mañaneras de Claudia, porque al menos dos sesiones de las cinco que hay a lo largo de la semana, entre lunes y viernes, tienen que ver un poco con historia, ¿no? Y particularmente una sesión va a ser historia, historia de México, historia de los pueblos de México. Así que, de hecho, prometió que va a invitar historiadores, y seguramente va a invitar a filósofas, va a invitar a antropólogas, va a invitar a sociólogas, etcétera, etcétera. Este, y ¿saben qué? Tenemos que levantar la manita y decir, oye, yo quiero participar porque, ¿qué crees? Que he investigado un poquito sobre esto a lo mejor, y a lo mejor puede ser útil y me gustaría compartirlo en una mañanera. Así que, jóvenes, también nosotros tenemos que ser protagonistas y levantar la manita y acercarnos y pedir espacios si es que tenemos algo que compartir.
nosotros como filósofos, muy particularmente como filósofos, yo creo que podemos hablar de filosofía mexicana y en ese sentido de humanismo mexicano, desde la perspectiva filosófica o cómo ha sido planteada desde nuestros filósofos e intelectuales. Así que, a levantar la manita y nuestros jóvenes, levanten la manita porque ustedes son los protagonistas de esta revolución. Es una revolución pacífica. Es increíble. Y me quedo con eso, ¿no? Y pues es apenas día 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Y qué bueno que Claudia lo puso en primera línea, en su primera mañanera. Qué manera de empezar la mañanera, ¿sí? Ni más ni menos que con el tema del 2 de octubre y nombrando las cosas con un sentido político bien claro, llamándole a los sucesos del 2 de octubre como este, Crimen de crímenes lesa de humanidad. crímenes de lesa humanidad, ¿no? Un crimen de lesa humanidad. Qué manera de empezar, con qué claridad y con qué contundencia, vaya, si así va a ser todo el sexenio, agárrense bien las tripas porque esto va a estar súper emocionante, ¿sí? Entonces yo me siento muy entusiasmado y muy feliz por esta manera de iniciar las mañanas, Sí, nombrando las comparto, Pedro, cosas de la este modo. felicidad. Muy feliz por, sí, y muy feliz por los discursos y muy feliz por estar en este momento histórico y muy feliz de estar con ustedes, queridos amigos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos en la siguiente ocasión. Esperemos que podamos contar con nuestras colegas y nuestros colegas. Chao, Gracias. chao. Hasta pronto.